Bienvenido a nuestro podcast. Hoy nos adentraremos en un caso fascinante que nos revela cómo el cerebro procesa el miedo. Hablaremos sobre SM, una mujer cuya incapacidad para sentir miedo ha ofrecido a la ciencia un vistazo sin precedentes en el funcionamiento de una de nuestras emociones más primitivas. Acompáñennos mientras exploramos los detalles de este extraordinario estudio. Pero antes, no olviden seguirnos aquí para más contenido intrigante. En 1965 nació SM, una mujer que desde temprana edad sufrió crisis epilépticas agudas. Los médicos inicialmente pensaron que un tumor cerebral era el causante de su epilepsia, pero descubrieron que la causa real era una atrofia bilateral en el lóbulo temporal medial, específicamente en la amígdala. La amígdala es crucial para el procesamiento de emociones, especialmente el miedo. Lo más sorprendente en el caso de SM era su incapacidad para reconocer y experimentar miedo, algo que los investigadores decidieron estudiar más a fondo. Para entender mejor su condición, los investigadores expusieron a SM a situaciones que generalmente inducen miedo, como serpientes y arañas vivas, casas encantadas y películas de terror. Sin embargo, SM no mostró ningún signo de miedo en ninguna de estas circunstancias. Cuando se le pidió que dibujara el miedo, SM pintó un bebé gateando, una imagen que contrastaba radicalmente con las representaciones típicas de esta emoción. Esto evidenció su incapacidad para conceptualizar el miedo de manera convencional. En 2010, el estudio de SM fue publicado, proporcionando a la ciencia una oportunidad única para comprender cómo el cerebro procesa el miedo. SM sufría de Urbach-Wiete, una rara enfermedad que causaba depósitos de calcio en su amígdala, dañando las células responsables de esta emoción. A pesar de su condición, SM mostraba una inteligencia dentro de los valores normales, sin problemas en sus funciones cognitivas, motoras, sensoriales o perceptivas. Su principal deterioro estaba relacionado con la incapacidad de procesar la información emocional, especialmente el miedo. Aunque SM podía describir situaciones que deberían provocar miedo y usar conceptos verbales relacionados con esta emoción, no podía reconocer el miedo en los rostros de otras personas ni representarlo mediante dibujos. Durante las pruebas, SM fue llevada a un supuesto hospital encantado, el Waverly Hills Sanatorium, famoso por sus historias paranormales. Contrario a lo esperado, SM mostró una notable ausencia de miedo, guiando al grupo sin vacilación por los pasillos oscuros. La falta de miedo de SM no se limitó a lugares físicos. Cuando se le mostró películas de terror, no experimentó las típicas respuestas de miedo, aunque reconoció que otras personas probablemente se sentirían asustadas por el contenido. Este comportamiento destaca que la incapacidad de SM para experimentar miedo no se debe a un déficit en el reconocimiento o la comprensión teórica de la emoción, sino a una disfunción específica en la activación emocional relacionada con la amígdala. A pesar de una vida marcada por eventos traumáticos, SM nunca mostró manifestaciones de miedo, lo que sugiere que su daño en la amígdala afectó profundamente su capacidad para sentir esta emoción. El estudio de SM destacó la amígdala como un área clave en el cerebro para la identificación de expresiones faciales de miedo. Esta estructura supervisa continuamente la información del entorno en busca de señales de peligro, esencial para nuestra supervivencia. La amígdala no solo se activa con estímulos negativos, sino también con estímulos positivos que son relevantes para el individuo. Su función en la memoria emocional permite que algunos estímulos tengan importancia crítica para unas personas y no para otras. El caso de SM también ha mostrado la contribución de la amígdala a aspectos más complejos como la atención y la cognición social, ofreciendo una comprensión más amplia de su papel en el procesamiento emocional. Comprender cómo el cerebro procesa el miedo gracias a casos como el de SM podría abrir vías para desarrollar tratamientos que impidan que el miedo domine nuestras vidas, mejorando la calidad de vida de muchas personas. Los hallazgos del estudio no solo benefician a aquellos con disfunciones emocionales, sino que también proporcionan información vital para tratar trastornos de ansiedad y otras condiciones relacionadas con el miedo. El interés por SM no se limita al ámbito científico. Su caso ha capturado la atención del público por la intrigante posibilidad de una vida sin miedo, un estado que para muchos es difícil de imaginar. La historia de SM desafía nuestra comprensión convencional del miedo y su papel en nuestras vidas, ofreciendo una perspectiva única sobre cómo esta emoción impacta nuestras decisiones y comportamientos diarios. A través de SM, la ciencia ha obtenido una valiosa ventana a la complejidad del procesamiento emocional en el cerebro, allanando el camino para futuros estudios y posibles intervenciones terapéuticas. Gracias por acompañarnos en esta exploración de cómo el cerebro maneja el miedo. No olviden seguirnos aquí y compartir sus pensamientos sobre este episodio. Hasta la próxima.